Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Ricardo Arredondo. Bienvenidos a nuestro programa para mover un elefante. Hoy veremos el tema del transporte público que nos ha solicitado nuestra audiencia amablemente y vamos a platicar sobre este. Muy bien. Aquí está bien. Muchas gracias. Aquí estamos ya empezando. Bueno, todos los martes, recuerden, con Ricardo Arredondo, de 7 a 7:25 de la tarde, se plantearán los problemas y los retos que se tienen en las ciudades en materia de transporte, así como las soluciones más eficientes que se pueden alcanzar. Se agradece el espacio brindado por la 4TV de Querétaro, así como el apoyo de edición y producción del equipo de 4TV. Hoy veremos el problema de transporte público en Querétaro. Nuestro programa está dividido en tres secciones. La primera tiene que ver con la teoría del elefante, la segunda, el tema de un elefante en bicicleta, y la tercera, elefantes color de rosa. En la primera sección se describen los conceptos teóricos que explican la importancia del transporte público y su impacto en la economía popular. Planteamiento del problema. Se requiere dotar de infraestructura y servicios de transporte público para que la población pueda realizar sus actividades cotidianas de manera sostenible, teniendo acceso a los servicios que ofrecen las ciudades como empleo, educación, servicios públicos y entretenimiento, entre otros, sin comprometer los recursos de las futuras generaciones a un bajo costo y en el menor tiempo de traslado posible. Vamos a platicar sobre el efecto Mori. Este efecto establece que si la frecuencia de un transporte público se incrementa con la demanda, dicho aumento en la demanda acorta el tiempo de espera de pasajeros en paradas y estaciones. Dado que el tiempo de espera forma parte de los costos del transporte, el efecto Morin implica aumentar rendimientos a escala para los servicios de transporte urbano planificado. Esto lo descubre el profesor Morin en 1972. Ahí estipuló que si se multiplica el salario de las personas que están esperando en la parada el arribo de su transporte público por su tiempo de espera y se suman todas las paradas de la ciudad, se puede conocer el costo de los tiempos de espera de la sociedad en su conjunto y entonces revelar la pertinencia de otorgar un estímulo al transporte público en lugar de seguirlo entregando a los automovilistas. Vamos a ilustrarlo con estas dos gráficas. En la superior se ve un transporte público con menor frecuencia, lo que provoca largos tiempos de espera. Esto maximiza temporalmente los ingresos del concesionario, por supuesto, al acumular pasajeros en las paradas. Pero la demora provoca costos a los usuarios, con el consecuente daño a las empresas y fábricas que aguardan el arribo de sus empleados y trabajadores a los puestos de trabajo. Con el tiempo, los pasajeros buscan otra forma de transporte y se reduce el uso de transporte público en su localidad. En la figura de abajo se ve mayor frecuencia de transporte público, lo que reduce los tiempos de espera. Esto maximiza el beneficio social, pues los trabajadores pierden menos tiempo en las paradas y hacen más atractivo el viaje en transporte público, lo que reduce el uso del automóvil y la presión por la expansión vial, con sus grandes costos de mantenimiento. También se reducen las externalidades, como la contaminación del aire, el ruido, los percances viales, el estrés urbano, entre otros. Este esfuerzo implica introducir estímulos a los concesionarios para incrementar el parque vehicular de transporte público y la frecuencia de paso de sus unidades. La falla del mercado en el suministro del servicio de transporte público requiere entonces la intervención del Estado impulsando la calidad, accesibilidad y asequibilidad del transporte público. El efecto Morin se puede medir para estimar los costos y beneficios sociales que conlleva un buen servicio de transporte público, para determinar el monto de los estímulos fiscales que se le pueden agregar a los concesionarios, o saber si es preferible recuperar la rectoría del Estado en el servicio de transporte público de pasajeros, considerando que los beneficios sociales son grandes, pero intangibles.
Y aquí recuperamos otra vez la gráfica que nos compartió el licenciado Gerardo Cuanalo, titular de la Agencia de Movilidad de Estado de Querétaro, en el que se presenta la evolución de los ascensos mensuales en el transporte de la ciudad, Corobús. En 2018, por ejemplo, se tenían casi 16 millones de pasajeros. Sin embargo, a pesar de que la población creció, en 2022 el pasaje bajó a la mitad. 8 millones de pasajeros, lo que implica que se perdieron de algún modo 136,000 pasajeros diarios, que ahora bien podrían ser conductores de motos o de autos. Al mismo tiempo, nos reporta Cuanalo, se tuvo una caída del parque vehicular de transporte público, pasando de una flota de casi 800 unidades a poco más de 500, o sea, se redujo 33% el parque vehicular. Los tiempos de viaje. Bueno, esto los experimenta casi todos los que viajan en transporte público y ahí se observa que en 2020, por ejemplo, los pasajeros empleaban 52 minutos en sus recorridos medios. En 2022 se identificó que aumentó a 57 minutos, casi la hora. Los trayectos largos aumentaron. El porcentaje de personas que realizan un trayecto de más de 2 horas era de 1.63% de los usuarios a casi 3.5%. En los trayectos de duración media, la población que dedica de 1 a 2 horas pasó de 24% a casi 30% de los usuarios. Esto incluye, recordemos, los tiempos de caminar, esperar y duración del viaje. Los trayectos cortos, que son de menos de media hora, pasaron de 21% a 17%. Se redujeron. Es posible que la gente comprendiera que podría llegar más rápido caminando, en bicicleta o usando otro medio de transporte. La insatisfacción de los usuarios de transporte público. Bueno, en 2015 INEGI identificó que solo el 16% de los usuarios de transporte público estaban satisfechos con muy por debajo de la media nacional, de casi 30%. En 2017 y 2019 aumentó el número de usuarios satisfechos y se estancó en 2021. Entonces, solamente el 35% de los que usan el transporte público se sienten satisfechos. Y se perdió un 65% de satisfacción, que está por debajo de la media, que es casi 40% de usuarios que usan el transporte público en todo el país. Vamos a ver, comparando esta cifra con otras localidades. Si revisamos cuántos pasajeros transportan las ciudades que son similares a Querétaro en población, por lo menos, encontramos estos datos interesantes. Querétaro tiene poco más de 1 millón de habitantes, la capital. Y sin embargo, INEGI reportó que en 2023, en julio de este año, solo se transportaron 260,000 pasajeros. Chihuahua, que tiene casi la población de Querétaro, un poquito menos de 1 millón, transportó 3 veces más pasajeros. 700,000 pasajeros al mes en julio. Por su parte, Pachuca, que tiene 1/3 de la población de Querétaro, transportó en julio de este año 4 veces más pasajeros. O sea, una ciudad que tiene 310,000 habitantes logró transportar en julio, en todo el mes de julio, 1,100,000 pasajeros. O sea, con 1/3 de la población puede transportar su bus, así le llaman a ellos, su BRT, 4 veces más pasajeros que el transporte público Crobús de Querétaro. Puebla, que tiene
un 70% más población que Querétaro, transporta 8 millones de pasajeros. O sea, 30 veces el pasaje de Querétaro. Y la ciudad de León, que tiene casi 2 millones de habitantes, en julio de este año logró transportar casi 18 millones de pasajeros en todo el mes. Esto es 70 veces el pasaje que se mueve en transporte público en Querétaro. Entonces, debemos abrir los ojos. Otras localidades de nuestro país están logrando mover más pasajeros en su transporte público que Querétaro. Y son gobiernos de diferentes partidos políticos y lo están haciendo mejor. Algo sucede en Querétaro que no se mueve el transporte público que podría hacerse. Aquí está la foto que nos comparten los algunos amigos o personas que usan el transporte público en un interior de transporte del microbús. Ahí va a la hora de máxima demanda, los que lograron abordar y los que no están abajo, como la foto de la derecha, en las largas esperas que causa las demoras de transporte público, porque recordemos, cayó el parque vehicular 33%, según lo reporta la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro. Esta es la situación que tenemos. En los Objetivos de Desarrollo Sostenible que las Naciones Unidas suscribieron en 2021, se estableció en el número 11 que corresponde a ciudades y comunidades sostenibles, que se busca lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Al día de la suscripción, se sabía que solo la mitad de la población urbana del mundo tiene fácil acceso al transporte público, entendiendo como acceso fácil aquellas localidades que tienen paradas de autobús a menos de 500 metros de distancia, a pie, de las personas que lo quieren usar. El objetivo de Naciones Unidas es que en 2030 todos los países, incluyendo México y también Querétaro, proporcionen acceso en 2030 a los sistemas de transporte que sean seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos, y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad. Estos son sus objetivos y tendremos que trabajar mucho. Entonces, en Latinoamérica, solo la mitad del pasaje que se podría llevar está accesible a la población. O sea, solo la mitad de los queretanos tienen acceso público accesible o fácil. ¿Qué se puede hacer en el transporte público de Querétaro? Bueno, incrementar frecuencias de las unidades, incrementar cobertura geográfica de transporte público, incrementar horarios de servicio, incrementar calidad de servicio y, sobre todo, hay que escuchar a los usuarios. Esta es una recomendación dorada que quizá el gobernador de Querétaro y el director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro podrían sacar ventaja. ¿Por qué? Porque se está quemando dinero en la expansión vial interminable. Las obras faraónicas que inaugura constantemente el gobernador, todas esas habilidades que se están terminando, están construyendo en Querétaro, consumen recursos. Y entonces la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro, la MEC, dice, pues ¿cómo voy a invertir en transporte público si no tengo dinero? Se acabó el dinero. ¿Pues por qué se acabó? Porque lo están quemando. Lo están quemando, repito, en la expansión vial interminable. El gobernador en este mes de julio solicitó y obtuvo el Congreso del Estado de Querétaro un crédito por 3.300 millones de pesos, que a algo dedicará a transporte público, pero la mayoría pues, será para subsanar otros costos que no estaban contemplados
o que estando contemplados, pues no quedó dinero porque todo se quemó en la expansión vial interminable. Si no entendemos que construir vialidades no va a resolver el problema de la movilidad en Querétaro, no vamos a avanzar por ningún lado. Esta sección, la número 2, que corresponde a un elefante en bicicleta, explora el potencial que tiene el uso de la bici en el impulso de transporte público. Y aquí veremos algunas lecciones de historia de transporte en México. Esta fotografía, tomada en los años 30, en el centro de la Ciudad de México, muestra cómo era el transporte público, casi tan malo como el de ahora. Ahí va la población que no cabe en el transporte público, que es muy chiquito, muy pequeño, y van todos desbordándolo, pegados ahí en las ventanillas, sobre la defensa, como pueda, agarrados de esos autobuses. ¿Qué tan grande era la Ciudad de México? Bueno, en el año 30, la Ciudad de México se podría dibujar con un radio de 7 kilómetros que parte del Zócalo. A 1 kilómetro está la Alameda, a 2 kilómetros está la Ciudadela o Tlatelolco, y a 7 kilómetros está Chapultepec. Esa distancia se puede alcanzar fácilmente en bicicleta en 15 minutos, 20 minutos, o si va muy despacito, en media hora. Pero en aquel tiempo había pocas bicicletas y no había ciclovías. 40 años después, para los años 70, el transporte no ha mejorado mucho. Es la época en que el profesor Juan González se dedica a construir la red de ejes viales, que parecía que como 5 de febrero era una obra importante para la movilidad y sin embargo solo sirvió para empeorar la congestión, la contaminación y los percances viales en la Ciudad de México. Ahí están los usuarios trepados como moscas en este autobús de transporte público, también pegados en la defensa, porque no quedó dinero de lo que se estuvo quemando en la expansión vial de los años 70. Y la Ciudad de México, pues tenía un radio de 13 kilómetros. Con esa distancia se puede llegar al Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, al sur de la ciudad. Claro, se puede ir en bicicleta en menos de una hora, pero tampoco había ciclovías que pudieran invitar al viaje. Esta es una foto tomada en Pantitlán, la comparte una persona de las redes sociales y es la espantosa vista que se tiene de un sistema público de transporte rebasado por la demanda. Ahí están todos apartados, como en el Crobús, también en el metro. Y la Ciudad de México tiene en la parte central unos 30 kilómetros de radio. Se estima que tiene 60 kilómetros a lo largo, como la ciudad de Querétaro, por supuesto, aunque acá con menor densidad poblacional, 20 veces menos habitantes. Y esa distancia de 20 kilómetros se puede recorrer en poco más de una hora en bicicleta. Y ahora ya se entendió eso en México y están construyendo una red de ciclovías. Ahí está esta que es de la que está a la parte inferior derecha de la fotografía, la red de ciclovías que corren insurgentes, que miden 28 kilómetros de longitud por cada lado. Y eso ya permite que ya no tengamos que estar ahí apertujado en algunos lugares altamente demandados. El hecho de movilidad entonces se convierte en una interrogante. Yo tengo derecho a congestionarme, mi paso quedó bloqueado por otras personas que también compraron automóviles. Bueno, en esta foto que se ve a Bernardo Quintana con su nuevo carril que construyeron abajo de los arcos en la parte central y sumando los laterales son 6 carriles por sentido, muestran ahí a 2 autobuses de transporte público del lado derecho también congestionados. Entonces, de poco sirve que yo me vaya en transporte público si voy a estar atorado en el tráfico. En cambio, en la India, en Bangladesh, tienen esta solución. Segregar el transporte público. ¿Qué hacen? Meten un agente de movilidad que indica a los automovilistas y motociclistas que están al lado izquierdo, que ahí se ven en la fotografía, 70 personas del lado izquierdo, que es igual a los que caben en el autobús que está ahí, el autobús verde.
y atrás viene un autobús azul con otros 70 pasajeros. Entonces, aquí podríamos meter una alta oferta de transporte si segregamos solamente el carril. No hay que hacer una inversión multimillonaria como la que se hace en 5 de febrero, solo hay que segregar. Eso se puede hacer el lunes, porque de noche, el martes, pero el próximo lunes se puede implementar en toda la ciudad de Querétaro. Bueno, elefante color de rosa. Vamos a ver qué opina la población, sus comentarios que nos enriquecen el programa. Y bueno, aquí agradecemos los comentarios de Jessica Salma, que nos felicita por el programa, igual que Jaime Ayuda, igual que Jacinto Gildardo, 4406, que nos agradece la información. Elizabeth Olvera también. Y bueno, este mensaje que nos llegó de San Juan de Río, de la señora Carmen Imelda, nos dice: buenas tardes. Respecto al transporte público, es necesario crear políticas para que los ciudadanos comunes tengamos transporte local sostenible. Se debe poner tipo trolebús, dice ella. Querétaro tiene mucho sol y se pueden poner paneles solares. El domingo pasado, o sea, hace 2 días, llovió mucho y en pocas horas se inundaron las principales avenidas de San Juan del Río. Mis pies se me cubrieron por encima del tobillo porque todo estaba inundado. Estaba mojada hasta los huesos y sin transporte público. Nada más vean los ineptos gobiernos. Bueno, aquí ya vamos a parar porque estaba muy enojada la señora, estaba mojada pues, pero sigue. Se requiere transporte adecuado masivo. En la ciudad de Querétaro hicieron un transporte, entre comillas, disque oportuno, pero solo atienden las avenidas grandes y céntricas. Alrededor, pocos camiones van, alrededor ponen pocos camiones y van llenos. Además de caros, cobran con tarjeta. Deben utilizar camiones grandes y ecológicos. Querétaro no solo es la capital, deben atender todo el estado. Y sí, pues tiene razón. Esa inversión multimillonaria que se está quemando, tirando el 5 de febrero, solo servirá para 5 kilómetros de avenida con 12 carriles. Así que el resto de la ciudad de Querétaro, que tiene muchos más kilómetros que esos, y el resto del estado, que tiene 17 municipios más, aparte de la capital, pues tendrán que esperar décadas o quizá siglos con este tipo de soluciones que solamente se dedican a expandir la red vial interminable, pero no impulsan el transporte público. Ya vimos que otras localidades como la nuestra tienen 4, 10, 30, 70 veces más pasajeros que se transportan en su red de transporte público. Así que algo se puede hacer. Claro, primero hay que educar nosotros mismos para tener más tino al momento de elegir a nuestros gobernantes. Tenemos que elegir personas que sean capaces de escuchar y se asesoren adecuadamente, pensando en privilegiar a la mayoría de la población. Recuerden que si tenemos más personas en transporte público, en bicicleta, en las banquetas, podrá quedar espacio para que los que tengan auto pues los utilicen. Si no, pues no, nadie puede pasar. Y se tendrá la situación como estamos en Bernardo Quintana, que nadie puede pasar. Bueno, pues yo agradezco mucho su atención. Aquí les dejo mi correo por si quieren enviar sus comentarios para mover un elefante @gmail.com, o bien nos pueden escribir directamente aquí a la 4TV de Querétaro y con gusto los atenderemos. Recuerde, todos los martes de 7 a 7:25 de la tarde, su servidor Ricardo Arredondo Ortiz. Me dará mucho gusto atender sus comentarios y nos vemos la próxima sesión para ver otro tema de mover un elefante. Les recuerdo, se ha ilustrado el tema de mover un elefante porque, así como dice el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que es muy difícil mover un país, igualmente es muy difícil mover el transporte público en la dirección correcta. Por eso vamos a unirnos todos para empujar a este elefante llamado transporte. Muchas gracias por su atención y yo aquí me despido.